Andy se encontraba cocinando, mientras de fondo se escuchaba la pantalla reproduciendo el anime que tanto le gustaba. Mientras tanto, él estaba preparando una pasta con carne. Era mucho trabajo, pero valía la pena, a pesar de que su novia decía que era raro cenar algo fino con un programa otaku al frente. Pero eso no tenía importancia para él. Disfrutaba de una buena cena y un anime al mismo tiempo. Y entonces algo extraño sucedió. Su celular comenzó a soltar un sonido demasiado molesto. Era como si se tratara de una alarma sísmica. Pero no podía hacer eso. La zona en la que él vive no es una zona de actividad sísmica. Un poco extrañado, revisó su celular y vio un anuncio color negro con letras blancas de fondo que decía: «Atención, mantén todas las luces encendidas, Gobierno Federal». Andy se sintió confundido. ¿Se trataba esto de una broma? Apagó la estufa y corrió en busca del control remoto de la pantalla. Buscó el icono de BNN en su canal favorito y ahí estaba, el noticiero que siempre veía. Un presentador de televisión visiblemente nervioso, pero dando su noticia de forma tan profesional como sus nervios se lo permitían. El comunicador estaba leyendo su tablet en voz alta y decía cómo el gobierno federal, por medio del Servicio de Seguridad de la República, informaba de un extraño suceso. Al parecer, hasta ese momento, tenían confirmadas las desapariciones de 59 personas a causa de una criatura que vivía en las sombras. Los servicios de seguridad aún no sabían cómo, pero esta criatura podía evadir cualquier tipo de seguridad siempre que estuviese el interior oscuro, por lo que no importaba si tenías puertas, ventanas o candados. Simplemente, si hay suficiente oscuridad, la criatura aparece, y entonces comienza a cazar a los habitantes uno por uno. Termina y el proceso se repite hasta que la casa queda vacía. El presentador tragó saliva, mientras que alguien detrás de cámaras le indicaba que debía sacarse el sudor, a lo que el presentador sacó un Kleenex, lo pasó por sus mejillas y frente y continuó. De acuerdo con el servicio de seguridad, la criatura es descrita como una figura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura, extremadamente delgada y no cuenta con ojos ni una nariz. Aparentemente sigue a los habitantes por medio del sonido, ya que este sentido es el único que tiene desarrollado, por lo que puede escuchar tus pasos incluso si estás descalzo. Sin embargo, la luz, sin importar si es natural o artificial, lo ahuyenta por alguna razón, obligándolo a huir de la zona. Por ello, se lo repetimos, decía el reportero mientras se aflojaba un poco la corbata: enciendan todas las luces y no las apaguen aunque sea de día, hasta que el gobierno lo indique. No se preocupen por los recibos de energía. Toda esta actividad no se verá reflejada a partir de este día, por lo que el recibo que llegue solo contará de inicios del mes hasta la fecha de hoy. Por último, si llegas a ver a esta criatura en tu casa o en la calle, abandona la zona inmediatamente con tu familia y ve a una zona más iluminada. Puede ser bajo un poste o inclusive dentro de tu auto con las luces encendidas, las externas y, claro está, las internas. Solo después de que estén a salvo, llamen a emergencias e informen de la presencia de esta criatura. De ser posible, la policía o el ejército le darán caza. Andy se quedó de pie mirando la pantalla perdido. ¿Acaso estaba soñando? ¿Una criatura que vive en la oscuridad y se alimenta de humanos? Rondó con este pensamiento por su cabeza por varios minutos, hasta que se acordó de su novia y su familia. Llamó a su novia tan rápido como se lo permitieron sus dedos, y solo consiguió escuchar un mensaje electrónico que le decía que las líneas estaban saturadas. Insistió 3 veces más, y tuvo la misma respuesta. Andy sintió la necesidad de pelear con su teléfono hasta obtener la llamada, hasta que algo llamó su atención, y sintió cómo se le encogió el estómago al ver el pasillo que conectaba la sala comedor con las habitaciones totalmente oscuras. Y, como cuando tenía 5 años, corrió directo a los apagadores y activó todas las luces disponibles del pasillo. También buscó la habitación principal, el baño y la cochera. Después fue a encender las lámparas de la mesita de noche, la lámpara de su escritorio
y hasta las luces LED del microondas, del horno y de la sala. Todo lo que usaba para no caer de madrugada. Después, corrió hasta el exterior, y el único foco que estaba frente a la casa lo encendió. Entonces, fue por las luces exteriores, tanto del patio trasero como el de la cochera. Y por último, aunque no sabía por qué, fue por las velas que usaba cuando se iba la energía. Cuando terminó, pensó en su laptop y trató de comunicarse con su novia y con su familia. El internet parecía funcionar bien, aunque su novia jamás contestaría los mensajes, mientras que su madre respondió a nombre de su papá, que en ese momento aún se encontraba dormido, y de su hermana pequeña, que aparentemente se había peleado con sus amigas aquella tarde y no había salido, situación que le permitió respirar tranquilo a Andy. Pero aún así estaba el problema de su novia. No quería alterarse todavía, pero algo en su mente le decía que ya era demasiado tarde. Pensó en insistir un par de veces más a su celular, hasta que unos gritos desesperados comenzaron a escucharse en la casa de junto. Se trataba de Anaí, la mujer de mediana edad que siempre le estaba molestando con poner y quitar los adornos para cada época del año. Andy trató de mandarle mensajes, de llamar, incluso golpeó la pared un par de veces, buscando que su vecina le gritase que parara. Pero el único sonido que se escuchaba era el del televisor. Al parecer, Anaí estaba viendo el mismo noticiero que él. El joven comenzó a sentirse desesperado. ¿Qué pasaría si había olvidado iluminar alguna zona? ¿O qué pasaba si el servicio eléctrico fallaba por cualquier razón? De pronto, comenzó a sentirse profundamente aislado. Había podido escuchar cómo su vecina era raptada o lo que fuese que hacía aquella cosa. No podía salir a verificar por qué las luces del exterior estaban específicamente diseñadas para apuntar la luz a su auto y su banqueta, pero la zona entre su casa y las contiguas no estaban iluminadas. El noticiario le había advertido específicamente que no se metiera en las zonas oscuras. Se asomó por la ventana en busca de actividad, y de forma curiosa, no había nada. Era como si una pandemia hubiese arrasado con su zona residencial. Los únicos autos que habían estaban estacionados. No había nadie paseando con sus perros, ni los típicos vecinos que esperan a la noche para cortar el césped. Es más, ni siquiera se escuchaba el sonido de risas, que siempre llegaban al anochecer, o de música a lo lejos. Todo era silencio. Entonces Andy comenzó a sentirse abandonado, y un sentimiento de desesperación comenzó a invadirle cada vez más rápido. Comenzó a caminar en círculos por la sala. No le interesaba la cena, ni su estante repleto de libros, ni siquiera la televisión que seguía emitiendo el noticiero de fondo, aunque le pareció escuchar que el presentador hablaba con una mujer sobre la posibilidad de que la Tierra estuviese sufriendo los estragos de una alteración en la realidad o algo así. En ese momento, lo único que le interesaba era que su novia no atendía el teléfono, y que parecía no haber nadie a kilómetros de distancia. Se dejó caer en el sofá. Encendió 2 velas frente a él, aunque no estaba seguro de por qué, y se dedicó a mirar por la ventana el panorama de lo que parecía ser una zona abandonada. Hasta que a lo lejos comenzó a escuchar el sonido de unas sirenas. Si es que estaba en lo correcto, se trataba de la policía. Tal vez ya habían descubierto cómo acabar con aquella cosa. Quizá ya solo le estaban dando caza. Andy sintió cómo la calma volvía de nuevo a su mente, cuando sin previo aviso, las luces de cada casa se apagaron. De pronto, solo había quedado la luz de su laptop iluminando su rostro, y las 2 velas, que más que darle apariencia romántica al lugar, le hacían lucir tétrico. El corazón del joven se aceleró de golpe. ¿Ahora qué iba a hacer? Comenzó a darse cuenta que no estaba tan solo como pensó. A lo lejos comenzaban a escucharse gritos, probablemente de la gente que estaba siendo atacada por aquel ser. Andy escuchó un auto al ser encendido e incluso percibió el sonido de las llantas a chillar cuando el conductor pisó el acelerador a fondo, solo para escuchar un par de segundos más tarde cómo el vehículo se había estrellado. El joven estaba seguro que, al encender el motor y pisar el acelerador, el vehículo había apagado las luces internas, lo que había dado a aquella cosa la oportunidad de atacar al dueño del vehículo mientras conducía. Aquella noche parecía eterna. Cuando toda la zona quedó a oscuras,
Andy solo había atinado a abrazar una almohada, cerrar los ojos y esperar la muerte, mientras unas silenciosas lágrimas salían por sus ojos. Más aún, cuando su computadora se descargó y entró en modo de invernación. Pero la muerte jamás llegó. Él no lo sabría nunca, pero el ser de las sombras, como le llamarían los noticieros al día siguiente, sí le haría una visita, al menos de reconocimiento, por así decirlo. Pero cuando lo hizo, Andy estaba abrazado a la almohada, con los ojos cerrados y protegido por las velas. Para cuando éstas se apagaron, el ser ya se había ido, pensando que no había nadie en aquella casa, dejando al joven como uno de los pocos sobrevivientes al ataque, junto con Emilia, la anciana de 2 calles arriba, que tenía por costumbre dormir a las 7 y despertar a las 5 solo para barrer y, según ella, oler los primeros perfumes de sus flores. El otro sobreviviente sería Mario, un profesor de universidad, que sobreviviría porque estaba leyendo una novela a la luz de las velas, bebiendo vino. Él estaba tan ensimismado en su novela, y más tarde en dormir, que cuando la criatura le visitó, ésta no percibía su presencia, salvo por el ruido de las hojas del libro, que serían tomadas como movimientos provocados por el aire. Por último, sobreviviría Alejandra, una niña de 3 años que, al escuchar a su madre siendo atacada, corrió a esconderse debajo de la cama, un lugar oscuro y peligroso. Pero lo cierto es que la criatura no sabía que había humanos tan pequeños, al menos no en ese momento, por lo que no se molestó en aparecer debajo de la cama. Además, los pasos de la pequeña eran tan ligeros, no habían sido percibidos por aquella cosa, aunque lastimosamente la madre fallecería pensando que su pequeña sufriría el mismo destino. A partir de entonces, aquella ciudad pasaría a tener un toque de queda a las 6 en punto. Toda actividad sería suspendida a toda costa. Las luces estarían encendidas de 6 de la tarde a 7 de la mañana, y para evitar desastres se promulgaría una ley de panel solar, en la que toda casa o negocio debería contar con baterías de emergencia para mantener las luces encendidas un periodo mínimo de 24 horas. De esa forma, si estaba nublado y el lugar era más oscuro de lo normal, los servicios de emergencia tendrían tiempo para reaccionar. Sin embargo, eso no bastaría, pues la cuenta de fallecidos cada día a causa de un descuido, una batería descargada o simplemente mala suerte era de media 70 personas cada noche, algo que la gente comenzaría a tomar como normal con el paso de los años, pues al final nunca se supo cómo evitar que la criatura de las sombras dejara de atacar. Y con esto nos despedimos. Esperamos que te haya gustado esta historia, que si bien no se trata de un ritual ni nada parecido, sí te explica el origen, o al menos cómo fue la aparición de aquella criatura de mantén las luces encendidas. Yo soy Roland, y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.